Es importante empezar a identificar aquellas formas que se han utilizado a través del tiempo para normalizar actitudes que ponen a la mujer como un humano de segunda categoría y al hombre como el príncipe salvador que hace que la vida de la mujer por fin valga la pena. Es por esto que a través del análisis de un capítulo de Los Simpson y su correlación con un artículo de Jenny Cuvers y Andrea Casamiglia, se pretenden evidenciar estas acciones presentes en el día a día y que al mostrarlas como normales en películas, series, cuentos, programas de radio y etc. a niños y niñas, desde antes que puedan siquiera hablar, se empiezan a volver parte de su discurso y por tanto se cree en ese cuento del amor romántico. Los Simpson. Gracias. Es una gran emoción para mí volver a mi ciudad, Springfield. Y se graduó en la primaria de Springfield. Director Skinner. Sabes, Juliana, no es sorpresa que tengas tanto éxito. Siempre tuviste excelentes calificaciones. Bueno, recuerdo que no tanto en matemáticas. Bueno, es lógico. Eres mujer. No, solo quise decir que por lo que he visto, los niños son mejores en matemáticas, ciencias, materias de verdad. ¿Listo? Doy por terminado el tema. Cálmense. El director Skinner no quiso decir que las niñas sean inherentemente inferiores. No, claro que no. No sé por qué las niñas son peores. Aunque estamos de acuerdo en algo, esta dama luce muy bella esta noche, ¿verdad? Dicen sobre las niñas y las matemáticas es tonto. Las mujeres son tan listas como los hombres. Una mujer inventó el corrector para papel. ¿Saben qué inventó un hombre? El papel correcto. Una mujer también inventó el limpiaparabrisas. ¿Qué sirven para otro invento de los hombres? El auto. Creo que una mujer inventó las medias de nylon. Es decir, tal vez nosotros las usamos. Veamos, los hombres también tienen aves cohete, puentes suspendidos, gobierno constitucional, zapatos para nieve, nudilleras... No. Videojuegos, el renacimiento... Oh, ¿por qué las mujeres inventaron dormir en el sofá? ¿Vamos a resolver problemas de matemáticas? Problemas. Los hombres ven las matemáticas como algo que hay que atacar, algo que hay que resolver. Pero no es así. El sentir seguridad no reemplaza el aprendizaje. Lisa, creo que tratas de descarrilar nuestro tren de autoestima. Hay que ponerlo en sus rieles. Lo mejor que puedo hacer es estar conmigo bien. ¡Bien! Así que, ¿quieres cosquillitas esta noche? No sé, sigo enojada contigo. ¿Crees que las mujeres somos mentalmente inferiores? Bueno, cielo, tienes tan lista como un hombre. A veces cuando estoy contigo siento que lo hago con otro hombre. En este capítulo del programa de Los Simpson vemos cómo la sociedad y principalmente desde las escuelas se promueve el machismo desde el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, representando a los hombres y en este caso haciendo referencia a los niños como superiores al género femenino en aspectos básicos. Aquí hace referencia que es obvio que una mujer no entienda las matemáticas y desde ya empiezan a reducir el valor personal, haciéndolas ver como incapaces e ineptas. Y lo peor es que para evitar discusiones respecto al tema del machismo, el personaje, en este caso el director, le da un halago con una simple palabra: es bella esta noche, creyendo que con esta simple frase cura aquella ofensa hacia el género femenino. Más tarde, Marge entra en discusión con Homero en busca del respeto hacia las mujeres, debido a que se siente en la necesidad de ser vista por igual y no como el sexo inferior. Lamentablemente, entran a participar ejemplos sobre las creaciones materiales que ha hecho tanto el hombre como la mujer, y se evidencia que Homero sigue a la defensiva, siendo prepotente, sin ni siquiera pensar que la mujer que le está hablando es a su pareja sentimental. Prácticamente no se representa en ningún momento la igualdad y mucho menos el respeto.
Y, si se observa detalladamente, encontramos que entra a participar la política, ya que en la subjetividad en la que vivimos, la mujer es vista como incapaz de manejar cargos políticos o judiciales. Muy pocas veces se evidencia la voz y voto participativo dentro de las acciones gubernamentales, y asimismo pasa en el ámbito laboral, religioso, educativo y prácticamente la cultura en la que vivimos. Es quien por medio del lenguaje, las costumbres y demás crea generaciones con el mismo pensamiento. En otro momento del presente capítulo, la protagonista Lisa se cuestiona y hace un comentario: el sentir seguridad no reemplaza el aprendizaje. Y su tutora de escuela solamente le responde que ella trata de descarrilarse dentro de su tren, siendo enfática en que Lisa quiere cambiar un pensamiento que viene de generación en generación, haciéndole creer que la autoestima es más importante que el aprendizaje. Además, Marge, hablando con su pareja sentimental, Homero, le hace saber que está molesta por aquel pensamiento machista acerca de creer que las mujeres inferiores, y su única respuesta es compararla e igualarla con un hombre, dando a entender que el género masculino es predominante. Además de presentarse el patriarcado y subjetividad en ámbitos educativos, laboral, político, económico, entre otros, también se puede relacionar a través de las relaciones amorosas, el amor y el romanticismo. Es por esto que se contextualizará y relacionará a partir de lo mencionado en el artículo nombrado como el repertorio del amor romántico y las condiciones de posibilidad para la violencia machista, enfatizando el reflejo del amor y machismo que lo hace ver tan normal en una sociedad y cultura como la que se evidencia en la actualidad, teniendo influencia en la configuración y creación de subjetividades. Es por esto que el anterior artículo mencionado analiza a través de relatos de jóvenes que hicieron partícipes de esta investigación y, como se menciona en la página 2, se tiene como objetivo identificar el repertorio del amor romántico, analizarlo como una práctica social constructora de subjetividades y explorar su uso como condición de posibilidad para la emergencia y mantenimiento de la violencia machista, y en la que también se permite identificar las principales características que conforman el repertorio interpretativo del amor romántico, es decir, las estrategias retóricas que las personas utilizamos para dar cuenta del mundo que nos rodea y nuestras experiencias. Por ende, se habla sobre el uso de metáforas y mecanismos, siendo estas una forma de conexión en la sensibilidad de la cultura y personas. Llegando a ser generalizado, estas mismas son consideradas como una estrategia para hablar y sentir amor. Es por ello que es conocido entre la comunidad ciertas expresiones como ligar, cazar, atrapar, atacar o lanzarse, y en el que tienen un significado en relación con la violencia, vigilar, controlar, perseguir, herir, maltratar o matar. Por ende, en la actualidad en ocasiones suelen verse relaciones enfatizadas en el mecanismo y en el patriarcado suele verse relacionado más con el contexto masculino que luego es transmitido y generalizado en ambos géneros, llegándose a crear y configurar subjetividades en relación con el amor, romanticismo y machismo. A continuación se explica los significados que se tienen a ciertas expresiones tales como trampa, el cual significa caer, cazar, significando violencia, poder y desigualdad, ligar, algo pasajero de momento, un ratico, y por último enganche, el cual significa atracción erótica y afectiva. A la final es una realidad ver en el día a día cómo estas expresiones se popularizan y se transforman en algo normal para la sociedad y parejas. Para nadie es mentira que existen películas en las que se pinta el amor totalmente diferente como se vive en la realidad. Solo es una ilustración plasmada que llega también a influir en la subjetividad de mujeres, quienes llegan a tolerar machismo confundiéndolo con amor. A través de la historia, las mujeres se nos ha enseñado que necesitamos de un hombre que nos complemente, rescate y proteja de nuestra propia vida. Desde niñas se nos dijo que tenemos que aprender a cocinar, barrer, trapear, cuidar de los otros y todas esas cosas de mujeres. O de lo contrario, ¿cómo vamos a conseguir esposo? Por otro lado, nos enseñan a idealizar un hombre que, por más de que nos maltrate física y psicológicamente, es quien finalmente nos van a terminar salvando. Esto gracias a todos esos mitos del amor romántico que nos bombardean todo el tiempo y nos hacen creer que debemos sacrificar toda nuestra vida por ese hombre ideal que es quien nos hará sentir que por fin todo nuestro esfuerzo vale la pena. Nos hacen creer que todas las bestias en el fondo van a ser un príncipe azul. De esta manera se ha creado de generación en generación hombres y mujeres que tienen el machismo tan arraigado que ni siquiera notan que tienen comportamientos donde se ve lo femenino como inferior, incapaz, incluso inútil en diferentes ámbitos.
Se tiene la idea de que los niños son buenos en matemáticas y las niñas en artes porque una es más fácil que la otra y no se debe pensar para hacer arte. Por lo anterior, es importante entrar a analizar qué tan interiorizados tenemos todos estos discursos que distan totalmente de la realidad y de esta manera empezar a deconstruir las formas que estamos utilizando para relacionarnos con el otro sin minimizarlo o maximizarlo por su sexo, y mejor empezar a entender las capacidades de cada persona como importantes sin entrar en una lucha por quién hace más o es mejor.